Muy buenas tardes. Gracias por la asistencia a todas y todos. Hemos llegado al módulo número 12 de esta larga jornada de seminario, 50 años del golpe a la Unidad Popular. Y hoy nos convoca el título El impacto de la Unidad Popular antes y después del golpe. Los efectos en el debate político y en los proyectos de sociedad. Participan de este panel los compañeros Marcos Barraza, del Partido Comunista de Chile, Marcelo Rodríguez, del Partido Comunista de Argentina, Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Rodolfo Solís, del Partido del Trabajo de México, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, y este panel será moderado por Torque Löding, representante para el Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Dejo entonces con ustedes al panel de este módulo número 12 para ver los temas del impacto de la Unidad Popular antes y después del golpe. Por favor, adelante. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, compañeros de ICAL, por esta invitación. Poder participar en esta fecha importante de los 50 años es algo muy especial y estoy muy agradecido. Y entonces, hoy queríamos ver un poco en esta mesa el panorama internacional, ¿no? Qué impacto tenía la política, la articulación muy específica del gobierno de la Unidad Popular, sí, en nuestros países. Y vamos entonces ahí, como escucharon una introducción de los compañeros de unos 15 minutos máximo de cada uno. Y me gustaría entonces pasar la palabra a Juan Castillo, quien es el secretario general del Partido Comunista en Uruguay, país vecino. Nosotros de la Fundación Rosa Luxemburgo estamos ubicados en Buenos Aires. Y entonces, quería preguntarte, Juan, ¿cómo fue esto? Se puede hablar de los años perdidos de la dictadura, pero sí, todo eso empezó con el contexto de una propuesta política que parte aquí en Chile como la Unidad Popular. ¿Qué impacto tenía la propuesta y la práctica de la Unidad Popular en Uruguay? Gracias, compañeros, compañeras, queridos camaradas. Es un gusto también poder participar en este evento en buena hora, la posibilidad de dar debate, de profundizar el debate, de seguir analizando el desarrollo de los acontecimientos a 50 años de lo que fue el golpe de Estado, la muerte de Allende, los golpes de Estado en nuestra América, porque también hace menos de 90 días conmemoramos el golpe de Estado en Uruguay, que fue el 27 de junio del 73, y están en un marco, en un contexto que queremos enmarcar. La respuesta para nosotros nos hace esperar. Sí, es válida, la unidad popular es necesaria para cualquier proceso de cambios, al menos en nuestro continente, en nuestra región, la unidad popular más amplia, la unidad más fuerte y la unidad más amplia. Tiene el nombre en Chile de Unidad Popular, lo que nosotros en el Uruguay llamamos Frente Amplio, o cualquier expresión unitaria que abrigue los bloques social y político para los cambios de nuestro continente. Hace 50 años que el imperialismo y la oligarquía, con otros sectores fascistas, civiles y militares, usaban el terror como instrumento para frenar la acumulación de fuerzas de nuestros pueblos, con distintos grados de avance en Chile y en Uruguay, e impedir que le disputáramos el poder y la hegemonía en la sociedad. Los golpes de Estado y las dictaduras fascistas fueron la respuesta del imperialismo y las oligarquías a los avances de la perspectiva revolucionaria en todo el continente. Es por eso que en esta fecha estamos en estos debates y en estas conmemoraciones. En Uruguay, para impedir el acceso al gobierno del pueblo con el Frente Amplio y el avance de la perspectiva revolucionaria que implicaba los niveles de unidad y de capacidad de movilización social y política. En Chile, para tirar al pueblo del gobierno que había conquistado con la Unidad Popular y Allende
y la perspectiva que habría de disputa del poder y transformaciones profundas. Ambos eran un mal ejemplo, según los yanquis y los oligarcas, para todo el continente. En un libro de 1972, que recoge planteamientos de aquel entonces, Rodney Arizmendi, dirigente histórico de nuestro partido, que en su trayectoria militante aportó desde la teoría y desde la construcción práctica, realizó valoraciones sobre Chile y la aparición de la unidad popular, que entendemos importante volver a traer hoy. Es menester, decía, concebir la revolución latinoamericana como un solo proceso histórico con dos fases enlazadas, una fase obligatoriamente democrática y antiimperialista y la otra socialista. En Chile, acerca de cuyo curso tantos presuntos profetas se burlaban, negando la posibilidad de triunfo popular, se desarrolla la unidad del pueblo, se gana la elección y hoy se plantea aplicar desde el gobierno defendiéndolo con la unidad del pueblo, un programa radical que abra paso al socialismo, le agregaba Arizmendi. Entonces, debemos comenzar diciendo que las experiencias vividas por nuestros pueblos hace 50 años nos dejaron muchas enseñanzas que siguen siendo válidas hoy, incluso con más razones todavía que hace medio siglo atrás. El problema fundamental de un proceso de emancipación social sigue siendo construir la unidad política y social del pueblo. Entre otras grandes cosas, porque las oligarquías y el imperialismo, hoy como ayer, están dispuestas a cualquier cosa por defender sus privilegios y tienen mucho poder. Es necesario dar a las luchas del hoy una perspectiva de largo aliento, construir un análisis en nuestras sociedades superadoras del capitalismo, que ni ayer ni hoy dieron respuesta a los problemas de la humanidad, más bien los agravó. Es necesario la unidad continental y antiimperialista más amplia para hacer posibles los avances y defenderlos luego. Estas son, desde nuestra modesta opinión, algunas de las enseñanzas que nos dejó la Unidad Popular de Allende y las nuestras propias en Uruguay con el Frente Amplio. Es importante señalar algunas condicionantes históricas que debemos tener en cuenta para desarrollar nuestra teoría en la práctica y avanzar en democracia hasta las últimas consecuencias, camino en el que creemos hoy, al igual que hace 50 años. No nos planteamos un camino reformista, focalizado en algunos aspectos que maquillan al capitalismo. Nos proponemos superar el sistema y no simplemente administrarlo. La alternancia en el gobierno no es un objetivo para nosotros válido. En todo caso, podrá ser la consecuencia producto de errores o de cambios en la correlación de fuerza. Pretendemos nosotros construir una acumulación dialéctica de cambios profundos con perspectiva revolucionaria, construir una síntesis social y política superadora del capitalismo. Todo esto está basado en objetivos concretos, sostenidos en la participación de las grandes mayorías que los identificarán y asumirán como propios, pues serán partícipes de su construcción y realización. Nuestro objetivo no se construye sobre sueños o deseos, el mismo se sustenta en la verdadera posibilidad de concretarlos. Por ello necesitamos, y para ello necesitamos, una amplitud que derrote al sectarismo y nos posicione como impulsores de este proceso de síntesis con capacidad de incidir en la conducción del proceso en general y de actores principales donde el papel de vanguardia sea el resultado real de una construcción social y política concreta y no de una condición autodeclarada. Arizmendi nos planteaba el desarrollo en profundidad de una idea de Lenin, el desarrollo de la democracia hasta las últimas consecuencias, la indagación de las formas de este desarrollo, su comprobación en la práctica, todo esto forma parte integral de la lucha por la revolución social. Concomitantemente con esto, deja claro que el democratismo por sí solo no desemboca en el socialismo. Esta es parte de un proceso dialéctico más amplio que, interactuando con elementos movilizadores y de acción popular, influyen en el desarrollo político, económico y social, transformándose en la dialéctica de historia viva. Esta teoría no es estática, está sujeta a permanentes transformaciones y su programa radical de cambios se construye y se reconstruye, se elabora y se reelabora,
se forma y se transforma en los espacios de lucha, siempre enmarcada en una conceptualización teórica no presentada como receta, sino con la convicción de que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Nuestras democracias, al menos en nuestro continente, tienen características similares. Identidad propia sí, y están internalizadas en nuestros pueblos, en su historia, en su idiosincrasia. Ese espacio de disputa de los partidos, las organizaciones sociales y el conjunto de la sociedad es lo que defendemos, con una mirada superadora y en un juego dialéctico de crítica y autocrítica y defensa. Nuestra defensa es para evitar desbordes autoritarios como a finales de los años 60 y a principios de los años 70 o cuando por medio de la legalidad se quieren imponer elementos carentes de legitimidad popular. Nuestro rol, conjuntamente con nuestros aliados políticos y sociales, es de defensa de la democracia, de la libertad y la igualdad, y por ello de enfrentar con lucha las imposiciones y desbordes de la clase dominante. Nuestro accionar no solo cuida la democracia, sino que avanzamos y militamos por instancias superiores para la conquista de soluciones de fondo para nuestro pueblo. Para nosotros, la democracia avanzada crece y se desarrolla en procesos reivindicativos permanentes, allí donde hay lucha de clase y donde ella se expresa sus contradicciones y la resolución de estas a favor del pueblo se transforman en conquistas, productos del desarrollo de la democracia hasta las últimas consecuencias, como lo veníamos diciendo. El democratismo activo, sostenido en una elevación de la conciencia, producto de acumulación, que nace de la experiencia de la lucha de masas populares y superadora de los valores burgueses impuestos históricamente, transforma la base material, insertándose en un proceso dialéctico de transformación y autotransformación que posibilita el nacimiento del socialismo visto como una instancia superior. Para nuestros objetivos, en nuestra concepción, los elementos estratégicos y tácticos imprescindibles a tener en cuenta son, primero, la organización de la clase trabajadora y sus herramientas unitarias. Segundo, la unidad de toda la izquierda, que en Uruguay se llama Frente Amplio. Tercero, un gobierno de ese Frente Amplio y el desarrollo del proceso social y político para avanzar en democracia hacia una democracia avanzada. Y cuarto, para contribuir a esos objetivos, desde la praxis, la construcción de un gran partido comunista. Estos factores no transitan caminos aislados, por el contrario, deben confluir en un periodo histórico y la duración de sus fases no pueden ser anteriormente determinada, ya que será el propio proceso dialéctico de la lucha popular, de la disputa real de las economías con la clase dominantes, donde se medirán los avances. El desarrollo de las herramientas unitarias de los trabajadores y el proceso de avanzar en democracia transitan por caminos que se relacionan dialécticamente, que se condicionan y se potencian. En nuestro país, la principal organización de clase, la Central Sindical, el PCNT, y sus aliados en la intersocial han demostrado históricamente la capacidad de asumir como propias las reivindicaciones de otros sectores sociales. Esto les permite ser actores políticos, hacer pensar su perspectiva unitaria en toda la sociedad y no quedar reducidas a meras organizaciones con fines economicistas que miran y atienden solamente sus problemas. Para que esto se proyecte, se necesitan conquistas y avances de la profundización democrática. A su vez, debe estar latente la posibilidad de ampliar la política de alianzas en base a procesos de acuerdos. Es fundamental, con la importancia que tiene la construcción unitaria de la que llamamos el bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios, respetar y mantener la independencia de las organizaciones y de los sectores que la conformen. Para nuestro partido, la fortaleza del movimiento sindical es fundamental para garantizar el rumbo de un gobierno popular. Y para que esto sea posible, debe de existir una distinción compleja desde el punto de vista teórico y práctico que garantice la independencia, pero no la prescindencia del movimiento sindical y de las organizaciones sociales a las expresiones políticas en los procesos de cambios. Los partidos no pueden sustituir a las organizaciones sociales de masas en sus procesos de maduración política, y de hacerlo
se estaría poniendo en riesgo su propio avance y consolidación democrática. La unidad de la izquierda es sustancial para el avance y la profundización democrática. Esta se construye cuando los partidos de izquierda y progresistas superan sus prejuicios y logran colocar como objetivo primordial la unidad del pueblo. Sobre este punto queremos destacar algunos elementos centrales. No debe ser un acuerdo solamente para los tiempos o los objetivos electorales. Debe tener como centro los acuerdos programáticos y construir espacios de militancia común, de acción común. La unidad no es una construcción que se dé solamente por arriba, con acuerdo entre direcciones partidarias. Sin dejar esto de ser importante, la unidad tiene su base de sustento más firme en la militancia común por abajo. Nuestro Frente Amplio gobernó a nivel nacional durante 15 años. De nuestros errores hemos aprendido y seguimos aprendiendo, no para flagelarnos, sino para generar instancias de profundización democrática. Nuestro accionar será generador de más y mejor democracias defendiéndola, criticándola, en un estado permanente de desarrollo dialéctico. Arizmendi señalaba la necesidad de que el gobierno esté impregnado de calor y control popular rodeado de movilización. Es de destacar que en referencia a este tema hemos tenido falencias, las identificamos, hemos tomado nota y continuamos aprendiendo. La democracia avanzada no es ni una receta ni un modelo a exportar, es una concepción del proceso revolucionario, una vía de aproximación a la superación de esta organización social. Es una construcción dialéctica y compleja que necesita la participación activa de las grandes mayorías organizadas y movilizadas, de la misma manera que reafirmamos críticamente nuestra teoría y nuestra práctica. Debemos reconocer que no tenemos todavía ni el tamaño ni la correlación de fuerzas necesarias para lograr esa síntesis en toda la sociedad. Para terminar, me queda un minuto que estirándolo bien rinden como 3. El bloque de poder, las clases dominantes y el imperialismo vacían la democracia de contenido. Nosotros queremos precipitar procesos democráticos que cambien la desigualdad existente con una más justa distribución de la riqueza. Queremos y debemos complejizar y profundizar la democracia y en ese proceso lograr resultados tangibles para nuestro pueblo. A 50 años de la muerte del compañero Salvador Allende en Chile y de la huelga general de la clase obrera y de los estudiantes de Uruguay y de todas las luchas desplegadas en nuestro continente, en nuestros pueblos, contra el imperialismo y las clases dominantes criollas, continúan con su objetivo de dominación, de acrecentar su riqueza y sus intereses. Pero nuestros pueblos, su clase obrera, los campesinos, indígenas, los estudiantes y jubilados, nuestras mujeres, sus más humildes habitantes, esperan y merecen ya la postergada pública felicidad de la que nuestro héroe patrio José Artigas nos reclamaba. Por ello, en nuestra América debemos construir la unidad de las fuerzas revolucionarias de izquierda y democráticas más amplia, trabajar con y para las grandes mayorías, superando dogmas, debilidades, sectarismo, que muchas veces nos inmovilizan y nos convierten en meros espectadores de los procesos políticos, en lugar de ser actores transformadores y protagonistas de ellos. Unidad y amplitud con perspectivas integradoras y antiimperialistas. En nuestra modesta opinión, resulta ser hoy la tarea más revolucionaria de la etapa. Muchas gracias, Juan. Entonces entiendo que pues, lo muy especial de Uruguay es la existencia del Frente Amplio, ¿no? Una unidad de las fuerzas progresistas de las izquierdas, y yo pienso que en otras partes del mundo se puede aprender mucho de esta unidad, ¿no? Que no existe en todo lado. Vamos entonces a escuchar un poco cómo se interpreta el impacto de la unidad popular, los efectos en el debate político, en los proyectos de sociedad, aquí desde la casa matriz de la unidad popular en Chile. Marcos Barraza, del Partido Comunista de aquí, muchas gracias. Adelante. Gracias. Saludarlos a todos y a Claudina. Mucha testosterona en este espacio. Faltan más compañeras. Yo
me hice la pregunta a propósito del título sugerente sobre el impacto de la Unidad Popular antes del golpe y después del golpe, en base a un dato de realidad. El 18 de octubre del 2019 surgió una nueva oportunidad para procesos emancipatorios en Chile. Y en el caso del Partido Comunista hicimos la afirmación en el último congreso de que que nuestro desafío era asestarle una derrota estratégica al neoliberalismo. Pero el resultado no fue el que esperábamos. Han habido dos procesos electorales, el plebiscito del 4 de septiembre del 2022 y la elección de los consejeros y consejeras constitucionales, donde más bien quienes han propinado un fuerte golpe ha sido la derecha y el neoliberalismo a las posiciones de izquierda. Entonces, bajo esa consideración, la pregunta, en mi opinión, es cuáles son las frecuencias, las singularidades, las características que tuvo el proyecto de la Unidad Popular para llegar a ser lo que fue en términos de fuerza de masa social y política, que son necesarias de tener presente para el debate actual. Y creo que una primera consideración es el carácter colectivo del proyecto del gobierno popular. En el discurso del 4 de septiembre del 73, cuando triunfa el presidente Allende, pone el principal énfasis en un sujeto popular transformador de carácter explotado, pero donde no desatiende diferentes identidades. Nombra, por supuesto, a las trabajadoras y a los trabajadores, a las mujeres humildes del campo, es decir, es capaz de identificar identidades en lucha que tienen como común denominador la condición de explotadas y explotados. Y eso es especialmente importante a propósito de la forzosa distinción que en el presente, en parte importante de las izquierdas, se hace sobre identidades transformadoras, fragmentadas, versus aquellas que tienen una visión, si se quiere, universal del cambio en la sociedad. En segundo lugar, creo que hay que tener presente que en el caso de la Unidad Popular hay un origen histórico acumulativo en términos de capacidades de lucha. En el discurso del 5 de noviembre, cuando asume el presidente Allende, el año 73, nombra a Caupolicán, a Lautaro, a Carrera y a O'Higgins y a Recabarren. El 70, sí. Nombra a O'Higgins y a Carrera, que tienen expresiones de independencia muy distintas en Chile y que connotan perspectivas históricas muy distintas. En mi opinión, no es un dato, digamos, historiográfico cualquiera. La Unidad Popular logra condensar visiones históricas respecto a la emancipación en Chile que logran ser conjugadas. Me parece que ahí hay un dato relevante. Un dato no menor es que el proceso de la Unidad Popular está sustentado en no pocas y muchas masacres a propósito de las capacidades crecientes de lucha del pueblo de Chile. Se suele recordar por la magnitud de las personas muertas la matanza de Santa María de Iquique, pero está La Coruña, está la de la Plaza Colón en Antofagasta, está la de la Plaza Bulnes, la de Arranquil. Es decir, las convicciones con las cuales el pueblo de Chile llega a la Unidad Popular son con muchísimos sacrificios populares y sociales. Y eso, en mi opinión, denota una continuidad histórica en el sentido de que el hilo conductor, o uno de los hilos conductores, para no ser absoluto, de las fortalezas de la Unidad Popular es su carácter para enfrentarse a la opresión política y a la prosperidad ajena. Chile, en la Unidad Popular, con mucha fuerza, enfatizó la política de sustitución de exportaciones a propósito de la teoría cepaliana,
dado que el carácter expoliador y explotador de la economía chilena aseguraba bienestar y boato y lujo a un segmento de la población que era prosperidad ajena, así lo señalo yo, pero no al conjunto del pueblo. Entonces, creo que la Unidad Popular logró condensar una idea central, que es unidad nacional del pueblo para impulsar cambios constitucionales. El gobierno del presidente Allende se propuso un cambio constitucional. Hubo hasta un proyecto de constitución que modificaba el sistema político, y eso hay que reivindicarlo. En la discusión constitucional presente, una de las críticas de una parte incluso de la izquierda más inusitadas fue que existiera una sola Cámara y no dos cámaras, Senado y Cámara de Diputados. Y era parte de la esencia del sistema político propuesto por el gobierno del presidente Allende, la desaparición del Senado, para ser así de concretos, y la creación de una Cámara única. Ahora, y creo que una de las peculiaridades y del carácter innovador del programa de la UP, en términos de lógicas redistributivas en la sociedad, fue precisamente el que la construcción del socialismo con empanadas y vino tinto, en mi opinión, no es solo una metáfora que atiende exclusivamente a la vía institucional para alcanzar el socialismo. Creo que eso es restringir el concepto. Creo que lo esencial está en el carácter idiosincrático del proyecto socialista en Chile, que atienda a las particularidades y a las condiciones históricas con las que Chile devino desde la independencia en adelante. Esto es importante, en mi opinión, porque desde el punto de vista de la expresión del socialismo, el gobierno de la UP no se proponía barrer con todas las bases de la sociedad capitalista, sino que perseverar en aquellas que generaban prosperidad, pero que fuera compartida y redistributiva. Entonces ahí hay una distinción importante en términos conceptuales que hacer. Por lo mismo, la estrategia social, por excelencia, en mi opinión, desde la Constitución del 25 hasta la Constitución, hasta el golpe del 73, es el fortalecimiento de la identidad de lucha a partir del fortalecimiento de las leyes sociales, como base de estrategia para la generación de un estado de bienestar. Ahora, si se trata de establecer aciertos, también es necesario constatar visiones autocríticas. El Pleno del 77 del Partido Comunista de Chile, así como reivindicó el gobierno de la Unidad Popular, reivindicó el carácter transformador del mismo y las bases en las cuales se sustentaba. También fue capaz de identificar de manera autocrítica debilidades del proceso en términos de lecturas vacíos o lecturas equivocadas. Creo que, en primer lugar, la consigna avanzar sin transar, que no enarboló el Partido Comunista, sino que enarbolaron otras fuerzas políticas, le jugó una muy mala pasada al proceso. El ímpetu o el deseo irracional de querer estatizar todas las empresas públicas y no aquellas que teníamos capacidades económicas suficientes fue un error. Y que tiene una consecuencia en el proceso de las alianzas políticas. Creo que lo que se asienta atrás el gobierno de la Unidad Popular es la necesidad de la unidad política y social más amplia, como señalaba el compañero hace un rato. Pero para eso hay que encontrar miradas comunes con sectores que, no viniendo de la tradición marxista,
también aspiran al cambio. En consecuencia, un error de magnitud fue haber desechado prematuramente la posibilidad de encontrar puntos de encuentro con matrices del socialismo comunitario, del cooperativismo, que de alguna manera también aspiraban a la transformación y al cambio social. Sin ir más lejos, el programa de Tomic de la democracia cristiana en muchos aspectos profundizaba en equivalencia los contenidos del programa de la Unidad Popular y se proponía profundizar las reformas que había impulsado el gobierno de Frei Montalva. Bajo esa perspectiva, creo que el centro se dejó a merced de la derecha. Y creo que es una conclusión táctica de la cual la izquierda, reiteradas veces a propósito de la idea de sectarismo, equivocamos. En segundo lugar, creo que la otra ingenuidad con la que actuó las fuerzas políticas de la época fue creer que las Fuerzas Armadas tenían un consolidado carácter democrático. Y es cierto que en la historia de Chile hay más de un evento donde parte de las Fuerzas Armadas se pusieron de parte del pueblo. Pero el control de una clase dominante respecto a las Fuerzas Armadas ha sido más bien la constante. Esa fe en el constitucionalismo creo que no fue asertiva en términos de los riesgos que estaban presentes. Así las cosas, yo visualizo a la Unidad Popular como la expresión social y política acumulativa en el tiempo más exitosa desde el punto de vista de las capacidades de lucha del pueblo de Chile, lo cual necesariamente obliga a mirar a la Unidad Popular como enfoque de procesos. No es un hito, sino que es la síntesis desde las luchas de los años 20 hasta el 70. El Sistema Nacional de Salud, es decir, la unificación de los 36 hospitales que existían en Chile y los centros de salud aislados, es fruto de la reforma en salud que el año 36 impulsó Allende como ministro de Salud. Entonces, esa base de Estado es una base que fue construyendo quienes representaban las fuerzas de la Unidad Popular al momento del golpe, pero es un proceso acumulativo. En segundo lugar, creo que desde el punto de vista del impacto en el proyecto post-golpe, es indudable que la izquierda en Chile, ya hablo en primera persona desde el Partido Comunista, hay conceptos que marcan los contornos de la lucha y las trayectorias. Soberanía política, soberanía económica, democracia de mayorías, consolidación de los derechos sociales, autodeterminación como pueblo y pueblos, y, por cierto, búsqueda de la emancipación. En tercer lugar, creo que el gobierno de la Unidad Popular no hay que distinguir su carácter material de su carácter cultural. Creo que, por regla general, es un proyecto de transformación y emancipación en el plano político, económico y social, pero profundamente liberador en el plano cultural. La opción por la protección de la niñez que tuvo el gobierno popular no fue solo material, fue de sujeto social. Adquirió dimensiones en la política pública tras la Unidad Popular que han perdurado, por ejemplo, en el proyecto Chile Crece Contigo del gobierno de la presidenta Bachelet. Fue un proyecto que por excelencia se orientó a la transformación institucional y confirmó para efectos de los proyectos liberadores en Chile que la movilización social es el fundamento para transformar la institucionalidad al interior de las instituciones. Lo que pasa es que en el presente la Constitución del 80
está diseñada para transitar de lo público hacia lo privado, pero no de lo privado hacia lo público. Y ahí está el giro institucional que no se ha permitido asentar. Creo, y termino con estas dos ideas, que por excelencia es un proyecto socialista ajustado a los marcos culturales del país y en consecuencia a la idiosincrasia de Chile. Insisto que la metáfora empanadas y vino tanto refleja eso. Y como lección en el tema del respeto a la institucionalidad, yo creo que la máxima es que esto no se sostiene solo confiando en el apego y en el respeto irrestricto a la norma por quienes conforman las instituciones, y eso lo digo en clara alusión a las Fuerzas Armadas. Si no hay un ejercicio de disputa conceptual permanente, si no ingresan sectores populares a las Fuerzas Armadas, que es un campo en disputa, son captura y prisionera de las clases dominantes. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Entonces vamos a México en representación de Alberto Anaya, quien es el presidente del Partido del Trabajo. Hoy expone Rodolfo Solís, que trajo la intervención del compañero Alberto. Sí, México también vive un momento de un gobierno de alianzas en que el PT está actualmente participando, y la pregunta es entonces el impacto de la unidad popular en México. ¿En qué se ve esto históricamente? ¿No? En el momento eso sirvió como un ejemplo, y hoy en día, como estamos con el gobierno actual de AMLO, eso también tiene un carácter un poco parecido con lo que estamos aquí escuchando sobre características de una unidad popular. Compañero, adelante, Rodolfo. Muchas gracias, saludo con afecto a los compañeros Marcos Barraza del Partido Comunista de Chile, al compañero Marcelo Rodríguez del Partido Comunista de Argentina, al compañero Enrique Santiago del Partido Comunista de España, a don Juan Castillo del Partido Comunista de Uruguay, a Thor Loing de la Fundación Rosa Luxemburgo, y agradecemos al compañero Pablo Monge, director del ICAL, por esta invitación y la organización de este seminario. Efectivamente, la expresión de la vía al socialismo, la vía chilena al socialismo con empanada y vino tinto, refleja la decisión de construir el proyecto propio conforme las características propias de Chile y de su sociedad. De la misma manera, consideramos que los procesos de transformación que se llevan a cabo, que inician, por ejemplo, en México, deben ser construidos sobre la base de las propias características de la sociedad mexicana en este caso. No podemos aplicar fórmulas ni traspolar experiencias, tenemos que construir constantemente la alternativa. Me honro en presentar la ponencia que envía el compañero Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente del Partido del Trabajo, coordinador nacional de la Comisión Ejecutiva Nacional. Salvador Allende vive en nuestras luchas. En homenaje a Guillermo Teller, comunista, partisano e internacionalista.
Este 11 de septiembre de 2023 se cumplen 5 décadas del golpe de Estado en Chile, que puso fin de manera criminal a un proceso de transformaciones sociales de profunda significación a escala mundial. Las izquierdas mexicanas seguíamos de cerca la evolución del proceso que sentíamos como nuestro, y así también vivimos la dolorosa noticia del golpe de Estado. El gobierno mexicano de la época supo interpretar los sentimientos de solidaridad de todo el pueblo y extendió su mano solidaria a nuestros hermanos chilenos. Queremos decirles que esa llama solidaria no se ha extinguido y sigue viva en nuestra identidad política y nuestra pertenencia común a América Latina y el Caribe. En este aniversario luctuoso estamos convocados moralmente a conmemorar a Salvador Allende, presidente inmolado en defensa de sus ideales, y a hacer un análisis de la herencia política que nos dejó. Debemos detenernos tanto en la forma en que comenzó la ruptura constitucional en Chile y la implantación de una dictadura militar para detener una estrategia de socialismo surgida desde las urnas, sino también la implementación de un proyecto que buscaba dar inicio a un nuevo modelo de dominación, el neoliberalismo. Es históricamente cierto que los verdugos que cometieron el crimen son Pinochet y sus sicarios, pero en las sombras de la conspiración están las perversas figuras de un renovado modelo de dominación. En Chile no solo se truncó un luminoso proceso de revolución pacífica, también se dio a luz al neoliberalismo. Desde la toma de posesión de la presidencia por parte de Salvador Allende en 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973, lo que ocurrió en Chile fue una revolución, distinta y anómala, pero revolución. Afirmamos ese carácter revolucionario porque abordamos el análisis de la experiencia de la Unidad Popular a partir de sus objetivos estratégicos, más que por los medios utilizados para alcanzar el gobierno. Las revoluciones armadas difieren de las pacíficas en la estrategia de toma del poder, en la modalidad que deben utilizar para desplazar a su enemigo de clase y construir la nueva hegemonía. Pero en ambos casos, la historia ha demostrado que es preciso recurrir a la voluntad mayoritaria del pueblo para legitimar y profundizar los cambios. Allende entendía la vía chilena al socialismo como un proceso revolucionario que encontraría su legitimidad en el respaldo mayoritario de la población expresado en las urnas. Pero como hemos aprendido, una cosa era acceder al poder por el voto de la mayoría y otra distinta, el proceso de transformaciones radicales que el programa de la Unidad Popular contemplaba, donde lo mismo se podía utilizar la legalidad imperante como recurrir a la reciente legitimidad que emanaba de la disposición del pueblo a ser fuente de poder y de cambio. Desde la presidencia se proponía una revolución que cambiara radicalmente el orden económico y social existente, apoyándose en la primera etapa de la transición en la institucionalidad jurídica vigente. Allende nunca ocultó su objetivo estratégico. Por ello, la vía pacífica explicitaba claramente que era hacia el socialismo. Cito, Chile es hoy la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista. No existen experiencias anteriores que podamos usar como modelo destacado por nosotros. Tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social y política y económica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la creación socialista. Primer mensaje presidencial al Congreso Nacional el 21 de mayo de 1971.
Las últimas décadas de la lucha revolucionaria en América Latina han demostrado que las revoluciones no son lineales, ni tienen un ritmo constante. Hay momentos de incontenible aceleración, momentos de espera y momentos de avance a saltos progresivos. La experiencia demuestra también que hay retrocesos, producto de la contraofensiva del adversario de clase y o de nuestros errores en una coyuntura determinada. La afirmación casi dogma de que las revoluciones son irreversibles ha quedado superada por la terca realidad. Pero para aquellos sectores que seguimos teniendo el socialismo como objetivo estratégico y por lo tanto aspiramos que los sujetos sociales emergentes puedan protagonizar las nuevas revoluciones, la experiencia de Chile sigue siendo vigente, no solamente por el ejemplo de coherencia de parte del presidente Salvador Allende, sino porque entender a cabalidad los caminos que tomaba el poder popular en esos años enriquece las actuales formas de lucha de los movimientos sociales en el continente. La vía pacífica al socialismo propuesta por Allende no demostró estar equivocada. Lo que demostró es que las oligarquías fascistas y el imperialismo están siempre dispuestos a recurrir a la violencia genocida en defensa de sus intereses de clase y el modelo de explotación que los alimenta. Las lecciones de la experiencia chilena subyacen en todos los procesos latinoamericanos que dieron origen a gobiernos progresistas o de izquierda. De hecho, todas las revoluciones iniciadas a partir de victorias electorales en el continente en las últimas décadas son tributarias en mayor o menor grado de la experiencia chilena, vanguardia histórica de la interrogante: ¿cómo pasar de las reformas estructurales de un gobierno popular a una transición socialista? Allende nunca enfrentó ese dilema de manera imparcial. Siempre buscó estar del lado de los trabajadores. En el último tramo de la experiencia chilena quedó claro que el único antídoto contra el fascismo de la clase dominante y la estrategia intervencionista de Estados Unidos era la construcción de un bloque que sumara a todas las fuerzas populares y que en Chile quedó en su fase germinal. Allende fue electo presidente de la República el 4 de septiembre de 1970, donde obtuvo un 36% de los votos, por lo que tuvo que ser ratificado por el Congreso Pleno. Logró que se reconociera su triunfo definitivo mediante una compleja negociación con la democracia cristiana, que tenía la mayoría en el Parlamento. Este partido acordó apoyarlos siempre y cuando el electo presidente y los partidos representantes de su candidatura aceptaran la firma de un estatuto de garantías democráticas. Paralelismos actuales, la derecha no ha aceptado firmar el compromiso por la democracia en Chile, incorporado a la Constitución mediante una reforma. Una vez aceptada esta condición, el 24 de octubre de 1970, el Congreso Pleno lo proclamó presidente de Chile. Desde el inicio de su gobierno queda en evidencia que el poder de la oposición parlamentaria ponía condiciones e impedimentos al proyecto que aspiraba a instaurar el socialismo por la vía democrática. Hoy vivimos en nuestros países experiencias similares. Desde Washington, desde los centros del poder financiero y las grandes transnacionales, se inició una contraofensiva de sistemático boicot a la economía que encontró su complemento en una campaña de la nacional que perseguía los mismos fines. Estados Unidos y la oposición chilena se movieron para resolver lo que desde Washington ya se vislumbraba como una amenaza. Aconsejado por el entonces asesor de seguridad Henry Kissinger
el presidente Richard Nixon movilizó a la CIA para que trabajara recurriendo a todos los medios para que fracasara un proyecto que amenazaba con legitimar una alternativa popular que podría cuestionar la hegemonía imperialista en toda la región. Otra lección de la historia que nos llama a nunca abandonar la lucha antiimperialista. El incremento de los conflictos de carácter político hasta alcanzar el enfrentamiento del gobierno con el Poder Judicial a raíz de las expropiaciones y nacionalizaciones, sumado a la presión de la oposición, fueron conduciendo a Allende a una situación límite. Hoy en día se repite esta situación en los hermanos gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, entre otros, y señalan que las instituciones de la democracia tradicional tienen sello de clase y adversan a los intereses del pueblo. ¿Era posible edificar una sociedad socialista y alcanzar estos objetivos en el marco de la estrecha democracia chilena? El presidente Allende solía citar la frase de Engels: la evolución pacífica desde la vieja sociedad hacia la nueva puede ser concebida en los países donde la representación popular concentra en sí misma el poder. Todos los cambios que promovió se sometían al axioma: vía pluralista, democrática y pacífica. Nuestra respetuosa opinión es que el gobierno de Allende oscilaba entre el respeto a la democracia tradicional y la dinámica de la lucha de clases que alertaba que se cerraban esos espacios y era necesario radicalizar el proceso. A partir de su programa económico, el gobierno intentaba acabar con el capital monopólico extranjero y nacional en pos de la posterior edificación del socialismo, pero para lograrlo aspiraba a una alianza económica entre productores y consumidores. Esta disyuntiva sigue vigente hasta nuestros días, como lo demuestran las contradicciones de los actuales gobiernos progresistas y de izquierda. Ante el recrudecimiento de las contradicciones interburguesas y el aumento del grado de efervescencia del movimiento de masas, el panorama chileno se presentaba apto para la conversión de la crisis de dominación burguesa en una crisis revolucionaria. Pero también era cada vez más evidente que de no ser asumida correctamente la correlación de fuerzas y su debido control desde la izquierda, la situación prerrevolucionaria desembocaría en una contrarrevolución. Algunas reflexiones fraternas. Una cosa es el acceso a un gobierno y la otra la toma del poder. Las victorias electorales en el marco de la democracia tradicional amplían enormemente las posibilidades de transformación, pero requieren de una estrategia de poder con sentido de clase que trascienda las fronteras de la institucionalidad que lo permitió. La democracia representativa tiene límites porque es funcional al sistema que le dio origen. Para cuestionar el capitalismo es preciso cambiar los paradigmas que le dan vigencia al Estado. El análisis concreto de la situación concreta de las fuerzas del campo popular requiere que no las sobreestimemos, así como no hay que subestimar a la derecha ni al imperialismo. Es muy difícil gobernar e iniciar un proceso de transformaciones profundas con un aparato institucional obsoleto, donde persisten poderes en manos del adversario. La democracia no es solo ganar elecciones. La democracia requiere dirimir quién ejerce el poder disputando hasta arrebatarlo a las fuerzas que históricamente han tenido ese privilegio. Cuando se llega al gobierno sin mayorías parlamentarias en sociedades profundamente divididas, con una desigualdad creciente, la derecha tiene el poder de vetar los cambios. El sentido que busca el poder del Estado es para usarlo para derrotar a la clase dominante,
no para compartirlo con ella ni remozar al capitalismo. La revolución social no es un asunto de fe, sino de ejercer el arte de la política con profundas raíces en el pueblo. Quod erat demonstrandum, como queda demostrado. El Partido del Trabajo de México rinde un homenaje al estadista y al hombre que desde su consecuencia nos dejó enseñanzas que conservan vigencia y ejemplo de compromiso con los ideales socialistas y que deben seguir ondeando en nuestros corazones y en nuestras acciones. Compañero Salvador Allende, presente hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rodolfo. Soliste presentar la presentación, el discurso del compañero Alberto Anaya. Y vamos a seguir con Argentina. Entonces, Marcelo, la pregunta es, la situación con la existencia del peronismo en Argentina no fue algo muy específico. ¿Cómo cómo la Unidad Popular, la experiencia chilena, entonces fue interpretada y tal vez puesta en una cierta acción en Argentina? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Un agradecimiento al ICAL por la invitación a participar en este seminario, en esta fecha tan especial para toda nuestra América, no solo para Chile, sino para toda nuestra América, y una alegría compartir este panel con todos ustedes. Me parecía raro en 3 días que no me pregunten por el peronismo, ya estando en Chile, así que bueno, vamos a tratar de... Tenía pensado igualmente decir algo, porque si vemos lo de la repercusión de la Unidad Popular, se da en un momento muy particular en la Argentina. Argentina con dictadura militar, Perón proscripto, las luchas que se estaban llevando adelante para propiciar el regreso de Perón. En este contexto se da el proceso de conformación de la Unidad Popular y el triunfo de Allende en 1970, ¿no? en plena dictadura en la Argentina, en donde esta idea de lograr un frente amplio, como se llama en Uruguay, nos decía Juan, o una unidad popular, esta construcción de poder popular para pasar de la resistencia a la ofensiva, era uno de los centros, uno de los ejes del debate que se estaba dando en un movimiento peronista que en esa época la juventud peronista hablaba de construir la patria socialista, ¿no? Entonces había unos vasos comunicantes con sectores de izquierda y estaba todo el debate sobre las vías del socialismo, la lucha armada, democrática. Nosotros teníamos grupos en armas en la Argentina en ese momento, de distintas tendencias. O sea, era un debate en el cual el triunfo de la Unidad Popular y la creación de la Unidad Popular ocupaba un lugar central en ese clima. En el año 73 se dan las elecciones en la Argentina y el triunfo de Cámpora, y empieza el proceso del regreso de Perón. Pocos meses después el golpe de Estado acá en Chile, ¿no? O sea que también ahí ese debate está totalmente cruzado entre lo que estaba pasando en Chile y lo que estaba pasando en la Argentina, más allá de la relación constante desde el Partido Comunista, puedo decir, con el Partido Comunista chileno, historia larga. Hoy hablábamos con Pablo desde compartir hasta fundadores en adelante, hemos tenido siempre una relación histórica y todo esto iba alimentando permanentemente estas charlas. Y en el 76 el golpe en la Argentina, en donde con ese golpe se suma algo que se decía acá, que es uno de los rasgos más importantes, uno de los rasgos importantes a destacar del golpe en Chile, que es la entrada a jugar en primer nivel de las políticas neoliberales en América Latina. Y con 2 dictaduras que tienen mucho en común, la chilena y la argentina, que es el proceso de terror, disciplinamiento que ejercen sobre las sociedades para poder, a partir de esa derrota que intentan infligirle a nuestras sociedades, poder llevar adelante el plan del neoliberalismo, ¿no? Entonces, esto me parece que juega muy fuerte
y nos pone en un debate que atravesaba toda esa época y que también lo tenemos hoy, que es cómo se construye poder popular, cómo se construye una alternativa, cuáles han sido las potencialidades y los límites que han tenido las experiencias en América Latina del primer ciclo de los gobiernos progresistas, este nuevo ciclo más corto, ¿no? Que ahí estábamos discutiendo con Álvaro García Linera qué características tiene este nuevo ciclo en América Latina, pero en el cual el debate que seguimos teniendo tiene que ver cómo lograr unidades políticas frentistas que tengan una amplitud muy grande en su constitución, pero a la vez una profundidad en sus acuerdos programáticos, que es un equilibrio que tenemos que lograr, muy amplios en la convocatoria, pero muy firmes y muy profundos en los acuerdos programáticos. Y cómo poder impulsar eso y llevarlo adelante con un respaldo que no alcanza con que se logre un acuerdo de cúpulas para llevar adelante estos frentes, sino que esas medidas hay que defenderlas en la calle, con la militancia en la calle, ¿no? Nosotros creo que también está en el partido, cuando analizábamos el primer ciclo de los gobiernos progresistas, sobre todo a partir del 2015, donde en Argentina fuimos los primeros en ser derrotados electoralmente, ¿no? Con el triunfo de Macri. Después había estado los golpes blandos, lawfare, jugando por distintos lugares. Decíamos que proponíamos en el debate 3 limitaciones y que creo que viene en todo este proceso de los 70 para acá que tenemos que discutir, sobre todo en América Latina. Las 3 limitaciones de estos espacios frentistas, unitarios, que hemos ido conformando en el continente, tienen que ver, primero, con que muchos de ellos insisten en la idea de que es posible un capitalismo serio, un capitalismo humano, que dentro del capitalismo se puede alcanzar ciertas mejoras y sostenerlas en el tiempo y seguir profundizándolas, ¿no? Y los comunistas seguimos sosteniendo que, lo decía ayer, el capitalismo es el problema, no hay ninguna solución dentro del capitalismo y es el sistema al que tenemos que derrotar y superar. La segunda limitación es que en esos espacios frentistas no se logró construir la fuerza unitaria militante para defender los avances que se estaban llevando adelante en las calles, ¿no? Con todas las diferencias que tiene cada experiencia, pero eso también nos parece que es algo que había que llamar la atención. Y otro es algo que se dijo recién acá, la subestimación de la derecha. Se subestimó mucho las políticas que en esta nueva etapa las derechas podían llevar. En Argentina fue clarísimo, a Macri le dijeron armó un partido y ganó las elecciones, se lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, Macri armó un partido y ganó las elecciones. Digamos, esa subestimación de que yo voy a elegir el enemigo porque este no va a servir para nada, y el tipo, porque no es ese personaje y ese referente, son las fuerzas que representan del gran capital financiero internacional, de las grandes clases dominantes, que están detrás de esos personajes que asumen esa representación. Entonces, subestimar la lucha de clases, en el fondo, sigue siendo un problema de los progresismos que son nuestros aliados en la construcción de estos frentes para impulsar las transformaciones más profundas que podamos en lo que nosotros creemos que tiene que ser un camino revolucionario de superación del sistema capitalista. Entonces, me parece que acá se hablaba de procesos, y a mí me gusta mucho pensar en estos procesos, ¿no? No hay etapas que se cierran y se abren drásticamente, sino cómo históricamente nuestras fuerzas en América Latina y nuestros pueblos van llevando un acumulado de luchas, de experiencias, avances, retrocesos, etcétera, en los cuales nos tienen que servir mucho para analizar ese proceso que se da. Y acá Marcos hablaba y también el camarada de México, de la idiosincrasia, ¿no? De este proyecto de Allende, del socialismo con empanada y vino tinto, la vía chilena al socialismo, y yo pensaba cómo eso es un debate que tiene ahí una expresión muy grande, pero me acordaba del ni calco ni copia, sino creación heroica, del que hablaba Mariátegui también en su momento, ¿no? Y que tiene que ver que si nosotros entendemos al marxismo como una guía para la acción, que parte de la dialéctica entre teoría y práctica y del análisis concreto de la realidad concreta, lo que en realidad estábamos tratando y todavía muchas veces intentamos de sacarnos de encima, es esa idea eurocentrista que nos vino en algún momento de los manuales y que parecía que teníamos que meter nuestra realidad adentro de esa teoría, dentro de esos manuales para que encajen y la forzábamos para que encajen. Cuando en realidad lo que teníamos que construir
era dentro de una teoría que nos orienta, que nos guía y que nos ayuda a avanzar hacia el objetivo final, que en los 70, en el principio del siglo XX, y hoy sigue siendo la revolución para derrotar al capitalismo y crear otro sistema social. Se la nombre como se la nombre, el objetivo nuestro sigue siendo eso, el de los comunistas. Poder ser creativos y siguiendo la línea de la teoría revolucionaria, generar la práctica concreta en nuestros países para poder acumular fuerza, construir poder popular y llevar adelante esa lucha. La unidad popular sirve mucho para pensar esto, la experiencia de la unidad popular, por el momento histórico en el que se dio, por el tipo de frente de unidad que se construyó, por lo que significaba Chile y significa en América Latina. Y creo que ayer decíamos algo en otra mesa, ¿no? Pero quiero insistir en esto. Los marxistas, para ser marxistas, hacemos gala de la autocrítica. O deberíamos hacerlo si no lo hacemos, ¿no? Planificamos, balanceamos, hacemos la crítica, la autocrítica, vemos que tenemos que corregir, etc. Me parece que ahora, por lo que viene estos días acá, desde la derecha se está jugando mucho en exigirle a la izquierda y a los sectores que integraron la Unidad Popular una autocrítica sobre lo que pasó. Me parece que para adentro eso está muy bien, pero que para afuera lo que nos tiene que quedar claro, creo yo, es que si se armó lo que se armó, para darle un golpe de Estado a Allende, para asesinarlo o forzar su suicidio, y se desató a partir del 73 en Chile y en otros países de América Latina dictaduras que fueron mucho más sangrientas, no fue por los errores de la Unidad Popular que pasó eso en Chile, sino por los aciertos de la Unidad Popular. Si se encarnizaron con la Unidad Popular es por lo que estaba haciendo bien, no por lo que estaba haciendo mal. Por el ejemplo que estaba haciendo para un montón de pueblos de América Latina. Por el ejemplo de la solidaridad que tenía con la Revolución Cubana. Insisto, un momento en el que en América Latina había un montón de dictaduras. No era tan sencillo. Por haber recibido varios días a Fidel, como recordábamos también ayer. Por haber impulsado estatizaciones de los bienes naturales. Tema central hoy. De nuestros bienes naturales, tema central hoy, haber estatizado el cobre, haber avanzado en un montón de temas de la vivienda, veíamos en un panel anterior en este mismo seminario, de la salud. Por esos aciertos fue perseguida y fue una dictadura tan feroz que para disciplinar una sociedad, como también pasó, sin haber tenido un proceso igual, ni tan profundo como el que quiso llevar adelante Allende, en la Argentina a partir del 76. Y lo que no nos tenemos que olvidar, para ir cerrando esta intervención, es que se cumplen 50 años del golpe en Chile, 50 años del golpe en Uruguay, nos recordaba Juan Castillo. En la Argentina se está conmemorando lo que muchos llaman 40 años del regreso a la democracia, y yo insisto en llamar 40 años del fin de la última dictadura cívico-militar, y tenemos pendiente discutir qué tipo de democracia y de qué estamos viviendo, sobre todo desde la izquierda y el marxismo, ¿no? Con un país con el 120% de inflación anual, 40% de pobreza, donde un gran porcentaje de los que tienen trabajo ganan por abajo de la línea de la pobreza, y bueno, uno creo que puede decir, vamos a discutir un poquito de qué hablamos cuando hablamos de democracia, ¿no? Pero todo eso está bajo una efemérides, insisto, que es el gran paraguas de todo esto, me parece a mí, que nos ayuda a entender mejor, que son los 200 años de la doctrina Monroe, que se cumplen el 6 de diciembre, y el lugar que nos adjudicó el imperio estadounidense, desde 1823 para acá, y cómo hasta el día de hoy sigue cotidianamente, a través de los organismos internacionales y de sus embajadas, condicionando e intentando determinar las políticas de nuestro gobierno y poniendo trabas, y no solo poniendo trabas, sino volteando y hasta asesinando a los líderes de aquellos gobiernos que pelean por tener mayor autonomía de las políticas imperialistas. Y eso lo seguimos viendo, y lo que pasó en la década del 70 fue una muestra muy clara de esto, que hoy, que nunca dejó de estar, pero que hoy se está recrudeciendo.
nuevamente con estos enemigos que estamos enfrentando, que son estas políticas imperialistas feroces que tienen además en nuestros países, en la Argentina en particular se ve muy claro, un discurso neofascista, ¿no? Que eso están representando, pero que no es el neofascismo, el fascismo del siglo XXI. Es un neofascismo más raro, yo insistí ayer, porque no es nacionalista, no es estatista, es reaccionario, xenófobo, todo lo que uno quiera, pero declaran abiertamente que están alineados con Estados Unidos e Israel. Bueno, ahí hay algo raro de política muy peligrosa, neofascista e imperialista que está jugando en nuestros países. Así que me parece que el impacto de la Unidad Popular fue muy fuerte en toda América Latina y desde Argentina, que es lo que más puedo decir, hasta el día de hoy sigue siendo una de las experiencias sobre las que se vuelve a pensar, se vuelve a discutir, influye en ello que hay muchísimos camaradas chilenos. Yo decía, deben ser muy pocos los barrios en la Argentina y en Buenos Aires donde en nuestros locales partidarios no haya militantes chilenos. Entonces este tema lo tenemos, estamos muy hermanados, siempre aparece este tema, pero fue uno de los momentos, creo, dentro de estos procesos de las luchas liberadoras y emancipadoras de nuestros pueblos y de las protagonizadas por los marxistas, los comunistas y los socialistas, fue uno de los puntos altos, y fue tan alto ese punto como lo que desató en contra, ¿no? Y lo que realmente fueron esas dictaduras, que hasta el día de hoy quedan muchas cosas por aclarar, investigar, y tenemos que seguir en todos nuestros países exigiendo todavía justicia después de tantos años e investigación por lo que fueron estas dictaduras cívico-militares frente a los procesos de emancipación. Así que, insisto, muchas gracias por la invitación. Santiago. Y bueno, nos seguimos viendo y seguimos discutiendo cotidianamente todos estos temas, pero con el espíritu de que nos tiene que servir no solo como reflexionar sobre un hecho histórico, sino para los desafíos que tenemos que construir para el presente y el futuro en América Latina. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Sí. Entonces, como último tenemos la presentación desde Europa, Enrique Santiago del Partido Comunista. Entonces, cuando triunfó aquí la Unidad Popular en España, en el Estado español, estaban en plena lucha en contra de la dictadura. Y aquí el compañero argentino mencionó el eurocentrismo. ¿Cómo era entonces? La discusión existía dentro del Partido Comunista de los españoles en resistencia sobre la experiencia aquí de Chile o lo ignoraron? Bueno, muchas gracias Torge, muchas gracias al Instituto de Ciencias Alejandro Lipsius, al ICAL, muchas gracias a todas las personas organizadoras de este evento. Yo quiero empezar, como no puede ser de otra forma, con un caluroso recuerdo al camarada Guillermo Tellier, el luchador incansable por la democracia, por el socialismo y contra la dictadura de Pinochet, ¿no? Un recuerdo para él, que hemos tenido la trágica desgracia de su pérdida en estos días. Y dicho esto, agradecer la celebración de este seminario y en concreto este panel, ¿no?, sobre un tema tan importante, el impacto de la Unidad Popular antes y después del golpe, ¿no? En España, por empezar por donde decía el compañero, por donde la pregunta que hacía, en España la construcción de la democracia después del franquismo en buena medida fueron componentes esenciales de esa construcción el exilio chileno y argentino. El exilio chileno y argentino, y en especial el papel de la izquierda y de los comunistas. La presencia de los comunistas chilenos fue permanente y ayudaron mucho a la recuperación de la democracia en nuestro país, coincidió con unos años, y la solidaridad del pueblo español fue también constante dentro, como decía evidentemente Tors, del espacio que daban, pues, una lucha muy encarnizada en esos últimos años
del franquismo, una lucha en la que los comunistas nos sentimos muy solos, ¿no? Porque fue, bueno, por algo el Partido Comunista de España durante el franquismo era el partido, porque es que parecía que no había otro. Parecía que no había otro porque la resistencia fue prácticamente de los y las comunistas, que además abrieron los grandes espacios, pero en esa lucha tan difícil, en esos años de la transición política, con además una contraofensiva del fascismo muy dura, de lo que nosotros llamábamos el búnker franquista, pues sí, por supuesto que hubo tiempo para analizar el impacto de la experiencia chilena y para además intentar en la medida posible, bueno, pues prestar la solidaridad que el pueblo español y los luchadores y las luchadoras españolas habían recibido en tantos momentos de nuestra historia que tuvimos que abandonar el país, y esa misma solidaridad que recibimos en muchos lugares, pues como aquí en Chile, ¿no? Del Winnipeg es parte de la historia de Chile, pero también es parte de la historia democrática de nuestro país, ¿no? El impacto yo creo que en general fue enorme, el impacto del gobierno o la experiencia de la unidad popular, ¿no? Fue enorme en un modelo de construcción del socialismo que hasta entonces no se había puesto sobre la mesa de forma tan contundente. También en un modelo de construcción de alianzas muy importante, de construcción de Frente Popular en torno a la unidad popular, un modelo de programa de gobierno, de tomar medidas para avanzar. Yo incluso iría más. Luego, la lucha contra la dictadura incluso ha sido un modelo de lucha contra la impunidad, incluso con el ejercicio de solidaridad entre los pueblos, que fue la propia detención de Pinochet en Londres y las perspectivas que eso abrió para avanzar el derecho internacional de los derechos humanos y la protección a las víctimas, ¿no? Y por eso no me cabe duda que la derecha quiere demoler la memoria de la UP, de la Unidad Popular y del gobierno popular, del gobierno de Salvador Allende. Chile llega profundamente dividido a la conmemoración de este 50 aniversario y yo sí quiero reflexionar que esta división, que ha sido estimulada y organizada por la derecha chilena, entra dentro del guión habitual contemporáneo del negacionismo de la ola reaccionaria y de las fuerzas conservadoras y de la derecha en el mundo. La derecha chilena, con sus intelectuales afines, han instalado en los medios un único debate, no sobre los avances que supuso la unidad popular, no solamente, o no, nunca, en ningún caso, sobre la trascendencia de esa experiencia chilena para la izquierda mundial y para los procesos de construcción de sociedades más democráticas, de construcción del socialismo en todo el mundo, sino que ha sido capaz de situar el debate entre, en primer lugar, la revisión de la figura de Allende, una perspectiva absolutamente crítica y sesgada, presentándolo como un presidente o una presidencia sin capacidad, sin liderazgo, y también la revisión del proceso de la unidad popular, presentándolo como una alianza dividida, caótica, con un horizonte totalitario, es decir, que provocó un caos que justificaba el golpe. A nosotros en España esto nos suena mucho, porque estos han sido los argumentos negacionistas que a día de hoy todavía se mantienen para justificar el golpe contra el gobierno legítimo de la Segunda República y 40 años de dictadura. Es exactamente el mismo discurso, ¿no? Y constatamos eso, que medio siglo después, pues la derecha chilena recupera, actualiza el discurso de la oposición a Salvador Allende, el discurso de la dictadura, el mismo discurso justificatorio de la dictadura durante todos los años que estuvo al frente de las instituciones del país, para legitimarse ante el país y ante el mundo. La legitimación, la derecha pretende legitimarse, pretende borrar en la memoria de los pueblos su artera y criminal participación en acabar con un proceso democrático, y de alguna forma el problema, claro, es que con ese discurso también en la práctica pretenden legitimar la dictadura, ¿no?
recuperan los mismos argumentos de la Junta Militar, ¿no? Y además la derecha obvia datos que son históricos y que no resisten ninguna contrastación, ¿no? En primer lugar, la polarización que ellos mismos establecieron desde el año 70, 71 en el país, la crispación. En segundo lugar, la permanente conspiración llevada adelante para desembocar en el golpe de Estado. En tercer lugar, intentan ocultar la permanente estrategia para la intervención de los Estados Unidos. Y, otra vez, la derecha polariza y pone en marcha una estrategia sediciosa, propia de la ola conservadora que atraviesa las sociedades contemporáneas hoy y que está amenazando la democracia seriamente en muchos lugares del mundo. O sea, estamos contemplando algo que no pensábamos después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber acabado con los regímenes más criminales que han existido en la historia de la humanidad, los únicos regímenes, especialmente el nazi, que no solamente teorizaba, sino que llevó a la práctica el exterminio industrial de colectivos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial pensábamos que eso quedaba en el basurero de la historia, que nunca más la extrema derecha volvería a gobernar, y toda esta estrategia negacionista que tan claramente hemos visto, además elaborada y puesta en práctica en el gobierno de Trump en los Estados Unidos, pues ha conseguido que nuevamente haya gobiernos de extrema derecha, ¿no? En Europa tenemos Polonia, tenemos Hungría, tenemos Italia. A punto hemos estado de tener un gobierno de extrema derecha con la extrema derecha en España, y todavía estamos viendo cómo salimos de esa situación. Y lo más doloroso es que la derecha, o sea, obvia y hace irrelevante su participación en la intervención militar y en la preparación del golpe. Es decir, es una derecha que no asume en absoluto la verdad, que trabaja en contra de la memoria democrática y que, por lo tanto, está dispuesta a volver a repetir el grave crimen que cometieron, ¿no? La sorpresa, quizás no tan sorpresa, ¿no? Lo llamativo es el control de este discurso hoy en Chile por parte de los medios, ¿no? Cómo han sido capaces de crear agenda de debate, cómo han puesto a todo el mundo a debatir sobre la maldad intrínseca o los errores, al menos, del gobierno de la Unidad Popular ante la inacción del actual gobierno, o la falta, yo quizás he sido muy aventurado al decir inacción, pero en todo caso la falta de capacidad de intervención del actual gobierno para emitir otro discurso, ¿no? O sea, contraatacar y contrarrestar este discurso negacionista y autojustificatorio, ¿no? Y además, hombre, quien se centra nuevamente en el eje de toda esta estrategia, el Mercurio, el grupo económico y mediático del Mercurio. Acaban de desclasificar nuevos documentos en los Estados Unidos que han vuelto a reiterar lo que ya se sabía, el papel activo del dueño del Mercurio, Austin Edwards, las reuniones en 1970 en la Casa Blanca, es decir, nada más llegar al gobierno Allende, que todavía no se sabía si iba a ser eficaz, ineficaz, si iba a haber caos, si no iba a haber caos. Fue llegar a vencer en las elecciones Allende y ya estaba el señor Edwards en la Casa Blanca reunido con Nixon, con Kissinger, y lo que hoy estos días se ha dado a conocer es que salía de la Casa Blanca y se iba a la CIA a reunirse con los funcionarios de la CIA a poner en marcha la desestabilización. Y un paréntesis, a mí me parece realmente inaceptable que el actual gobierno chileno no sea capaz de dar cumplimiento al laudo de la Corte Internacional de Arbitraje Internacional de París sobre el caso del diario Clarín, el único diario el diario que de forma más fuerte apoyó al gobierno de la Unidad Popular, el periódico de mayor difusión en el país en ese momento, incautado por la dictadura los primeros días del golpe, es decir, era un claro objetivo de la dictadura, acabar con el diario Clarín inmediatamente, incautado directamente por el ejército de Pinochet, sus instalaciones, su rotativa, y que
a mí me llama la atención. O sea, la CIADI es una corte internacional de arbitraje, de protección de la inversión internacional, y entonces resulta que cuando, no sé, cuando la Philips o cuando la British Petroleum ganan un laudo en la CIADI, vamos, no hay gobierno que dude en la legitimidad y obligatoriedad de su ejecución. Y nos encontramos con que el actual gobierno chileno se niega a ejecutar un laudo que no solamente restauraría una injusticia histórica, sino, hombre, que en prospectiva, pensando en el futuro de este país, pensando en lo que ha pasado en el proceso constitucional, como se perdió el referéndum sobre la Constitución, lo que ha pasado en las elecciones para el proceso constitucional, la nueva Asamblea Constitucional, donde ha obtenido mayoría la derecha y la ultraderecha, hombre, da la impresión que pensando en el país, pensando en el futuro de los trabajadores y trabajadoras, en construir una sociedad, no voy a decir ya ni siquiera socialista, democrática, convendría que en Chile se abriera la puerta a poner en marcha otros medios de comunicación democráticos, progresistas, que combatieran esa ofensiva. Y, hombre, pues restaurar esa incautación todavía no reparada sería francamente justo, conforme al derecho internacional, e inteligente políticamente hablando también, ¿no? Pero bueno, yo en todo caso creo, y después de este paréntesis, que Allende sí creía en la democracia y en el socialismo. Quien demostró no creer en la democracia ni un poquito fue la derecha chilena y sigue demostrándolo. Allende nos dio una lección muy importante, yo creo que al movimiento de izquierdas, también al movimiento comunista, de la importancia del trabajo de unidad entre socialistas y comunistas. Para Allende, o para el modelo de la unidad popular, el socialismo siempre fue indisociable de la superación del capitalismo, por supuesto, pero también de una vía democrática, ¿no? La democracia es socialista o no es democracia, ¿no? Y lo digo claramente porque sin democracia económica y social, por lo que estabas diciendo, pues no, efectivamente la democracia no puede limitarse al ejercicio de los derechos individuales, civiles y políticos. Evidentemente también tiene que abarcar con plenitud el respeto y cumplimiento de los derechos económicos y sociales, ¿no? Y que el socialismo también es indisociable de las libertades y del respeto a los derechos humanos. También creo que fue muy importante el avanzado programa de transformaciones que en apenas 3 años puso en marcha el Gobierno de la Unidad Popular, que ha sido además también un modelo que está hoy en plena vigencia y que intentamos hacer en otros gobiernos de izquierda y que todavía nos queda mucho para poder hacer. Por ejemplo, la nacionalización de sectores estratégicos, en ese momento el sector del cobre, que no sé si se explica, pero bueno, que a fecha de hoy ha procurado 115.000 millones de dólares al erario público chileno. La erradicación del latifundio con la reforma agraria, la nacionalización de la banca y monopolios industriales, el desarrollo de las políticas culturales, el medio litro de leche al día para los niños, y cómo eso tiene influencia en el crecimiento y en la salud, la participación de los trabajadores y trabajadoras en la dirección de las empresas, lo que se llamó el área social, que es democracia económica y participativa, ¿no? El legado de Allende es un legado de dignidad y futuro para la izquierda mundial y está también bien hacer un reconocimiento expreso de que probablemente todo esto no habría sido posible sin el importante trabajo y papel del Partido Comunista de Chile para llevar adelante este proceso, porque es verdad que bueno, pues Allende al final es quien personifica todo ese proceso, pero ese proceso en muchos casos fue un proceso que ante las dudas de muchos sectores socialistas, quien tuvo que mantenerlo, impulsarlo, fue el Partido Comunista de Chile. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues no. Entonces, llegamos ya al final de la mesa. Aprendemos que sí, existe la idiosincrasia del camino chileno al socialismo, llamado de empanada y vino tinto, pero eso es una síntesis de luchas, no es algo que se inventa, que se declara. Vimos las condiciones diversas en los varios países y vimos que en el capitalismo la democracia
no se puede realmente establecer como algo que garantiza una vida digna para toda la clase trabajadora. Por eso la lucha para el socialismo es indispensable. El gobierno actual en Chile está mucho más lejos de una solución socialista que, ¿no?, las propuestas que vimos en el gobierno de la Unidad Popular. Entonces el camino todavía tenemos algo para caminar. Muchísimas gracias a los 5 ponentes y vamos entonces al próximo punto. Muchas gracias.